segundo. Listo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al segundo módulo del curso de pensamiento crítico. Me da mucho gusto verles aquí de nuevo. Veo algunos nombres conocidos, alumnos míos y algunos amigos. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco Morales Cepeda, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa y doctor en geografía. Él nos va a hablar acerca del tema teoría socialista, ciencia, revolución y cambio social. Y al final de su exposición podremos abrir un tiempo para hacer preguntas. Parece ser que estamos teniendo algún problema con el audio del doctor, pero podemos colocar las preguntas en el chat para que él nos lea, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio. Bueno, con esa situación, ¿no? de yo no escucharlos a ustedes, lo bueno es que ustedes me escuchan a mí, pero es parte de, ¿no? Los moles de la tecnología. Y es muy importante considerarlo esto así porque, miren, el texto que finaliza con la perspectiva de proletarios del mundo unidos, ¿no? En realidad, el concepto de proletariado va más allá o surge después, ¿no? Porque la frase también se interpreta como desposeídos del mundo unido, ¿sí? Y en este manifiesto de 1848 de Marx y de Engels, que se le pide que la Liga de los Justos, ¿no? La Liga de los Comunistas, la Liga de los Justos, plantea que ellos se encarguen del manifiesto comunista, ¿no? Y yo arranco con el manifiesto comunista porque es lo más, es el texto más popular al que nos podemos acercar cuando hablamos de comunismo o de socialismo científico, que era la intención de Marx desarrollar y de Engels una teoría que interpretara las fuerzas sociales, sobre todo porque para ellos era fundamental asumir que la lucha por la humanidad era la lucha por la libertad, ¿sí? Más allá de las estructuras partidarias que después se construyeron. Pero hay que decir que Marx y Engels y la Liga de los Justos, la Liga de los Comunistas, no planteaba la formación de un partido político. La formación de un partido político profesional viene después con Lenin, ¿sí? El gran padre de los partidos políticos es Lenin, ¿no? Marx es el gran organizador de huelgas, de sindicatos, de rebeliones y de revoluciones. Eso es lo que le interesa a Marx. Sobre todo revoluciones que derroten al feudalismo, que derroten a las monarquías existentes, ¿no? Y ahí en ese contexto tenemos que valorar el momento histórico en el cual se desarrolla a mediados del siglo XIX el pensamiento en acción, ¿no? De Carlos Marx. Ahora, pues hay una bola de mitos ahí, ¿no? Como que Marx era un flojo que nunca trabajó, ¿no? Que lo mantenía Engels, que su señora fue la que escribió los textos, bueno, en fin, muchas cosas. La realidad, pues, es que estamos hablando de un grupo, no una persona, sino un grupo de individuos que se dedicaron a buscar algo que ya se estaba buscando, porque hay que darle su crédito también a lo que él denominó como el socialismo utópico, ¿no? Que la utopía o el planteamiento utópico pues ya se buscaba varios siglos antes, ¿no? Este, entonces no era una búsqueda inicial de Marx y de Engels el socialismo científico, no es así. ¿Cuál es la piedra de toque o lo interesante de el planteamiento de Marx con respecto a
desarrollo del pensamiento crítico, que es lo que hay que considerar. Bueno, es primero el estudio de la filosofía de Feuerbach, ¿no? Y el incorporar la 11ª tesis de Feuerbach que el maestro Horacio Malcampo presentaba la plática anterior, ¿no? Esta expresión de que los filósofos se han dedicado demasiado tiempo a interpretar el mundo y es momento de transformar. Esa es la gran, también en términos filosóficos, la gran aportación de Carlos Marx al desarrollo de un pensamiento filosófico desde una perspectiva crítica, porque hay que recordar que el socialismo científico tiene dos partes, dos componentes, ¿no? Por una parte, una expresión filosófica, es el materialismo dialéctico, y tiene una expresión metodológica, que es el materialismo histórico. Y se necesita conjugar el materialismo histórico y el materialismo dialéctico para interpretar la realidad. Luego ya vienen los dogmas, ¿no? Marx dijo que después del capitalismo llegaría el socialismo y de ahí el comunismo, y que era inevitable, ¿no? Sí, sí lo dijo, ¿no? Porque de hecho hay una carta de Marx dirigida a Darwin por la teoría de la evolución en donde él lo felicita, ¿no? Claro, Darwin, un científico positivista, pues obvio que la carta pues ni la contestó, ¿no? Pero hay que recordar que Marx se formó en Inglaterra. También una parte de su teoría se desarrolló en Inglaterra, en donde vivía su amigo Engels, ¿no? Y de Engels, pues hay que retomar dialéctica de la naturaleza, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre y expresiones o textos, ¿no? Como la situación de la clase obrera en Inglaterra. Estos tres documentos hablan de la genialidad de Engels también. No estamos hablando de personas improvisadas que solamente querían el activismo por el activismo. No, querían desarrollar el pensamiento, ¿sí? Y sobre todo le querían dar identidad a un sector de la población que estaba evidentemente desposeído, ¿sí? Por eso les digo que el concepto de proletariado viene después. El concepto de proletariado viene junto con una demanda, eso sí, de la Liga de los Justos, eso sí, de las organizaciones revolucionarias, por abolir el feudalismo, por abolir la monarquía, ¿sí? Pero él no comenzó. Tenemos que, por ejemplo, en mente a otros materialistas, ¿no? Como por ejemplo Diderot, ¿no? La frase esta de mataremos al último rey con la tripa del último cura, ¿no? Eso lo dijo muchísimo antes, ¿no? Que Marx dijera que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Otras frases que son muy socorridas, pero que están descontextualizadas, ¿sí? El socialismo científico, entonces, como teoría revolucionaria, que después se le denomina comunismo, y que Marx dijo en alguna ocasión, oye, pues yo soy todo menos marxista, ¿no? Sí, o sea, eso, de hecho, Marx tiene un texto que es la crítica a la ideología alemana, en donde cuestiona la ideología y plantea la importancia de la teoría y cómo el planteamiento del socialismo científico que va hacia el comunismo no se puede dar sin una teoría revolucionaria. Y en ese sentido, el arranque de una circunstancia histórica muy importante. ¿Cuál es? La relación entre la teoría y la práctica. ¿Sí? Que un siglo después, bueno, casi un siglo después, otros teóricos marxistas, como Antonio Gramsci, hablaría de la praxis, ¿no? O el propio Lenin, la importancia de dejar que los procesos avancen,
porque solo en la acción se conoce la realidad, ¿sí? Tú tienes que dejar que los procesos avancen para conocer la realidad. Y esto es la dialéctica, la esencia de la dialéctica materialista. ¿Qué implica? Bueno, que mientras el positivismo planteaba pequeñas tomas de la realidad para ser analizadas, Marx plantea analizar los procesos. ¿Sí? Y eso le da una potencia a la reflexión de la realidad. Claro, hay un marxismo del cual nosotros hemos conocido, que es el marxismo soviético, ¿no? Y es el marxismo de manuales, es el marxismo de cátedra. ¿Qué significa esto? Bueno, las categorías marxistas, los planteamientos de la lucha de clases, casi doctrinal, en donde se repiten los conceptos. Pero, bueno, la realidad es que 1840, en medio de la convulsión de procesos sociales importantes, incluso pues, la invasión de Francia, ¿no? El imperio francés, Napoleón Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte, Napoleón III, invadiendo México, ¿no? O la propia invasión de Estados Unidos a nuestro territorio. Y una serie de escenarios convulsos de lo que viene siendo el colonialismo, ¿no? En medio de todo esto, tenemos el desarrollo del socialismo científico. Ahora, no es tan sencillo como decir, oye, esto es algo simple y lo podemos agarrar a partir de tal o cual categoría. No, lo que sucede básicamente es que nosotros tenemos que ver el planteamiento de Marx y de Engels como un momento crucial de caída de las monarquías feudales, donde esto del parlamentarismo monárquico no existía, ¿eh? Todo. Esta es consecuencia de la independencia de Estados Unidos, de la Revolución Francesa, y antes, hay que decirlo, ¿no? ¿No? Marx participó en la Comuna de París, que es un movimiento obrero, un movimiento de los desposeídos, hay que plantearlo así, en donde podemos encontrar el texto en la Comuna de París que escribe Marx, pero también, si quieren verlo desde una novela o los más jóvenes, pues la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Y ustedes pueden ver la película si ya no quieren ver si ya no quieren leer la novela, ¿no? Pero, oye, descarnada la miseria, ¿no? De una obrera, cómo trabaja de estajo, termina siendo corrida de una fábrica sin mayor derecho, ¿sí? Hostigada, acosada, tiene a su hija después en un escenario de prostitución y un asesino, ¿sí? Se convierte en su gran salvador, ¿no? En su gran salvador, en medio de luchas estudiantiles, de barricadas en París por la defensa de la República, en contra de la monarquía francesa, ¿no? La misma monarquía que nos invade a nosotros y que Víctor Hugo escribe una carta a Juárez, felicitándolo, ¿no? Por las derrotas que ha sufrido el ejército francés en manos del ejército republicano juarista, ¿no? Y tenemos la Quinta Sinfonía de Beethoven siendo retirada a Napoleón por su idea de convertirse él también en un emperador, ¿no? Pues todo este escenario convulso, en todo esto tenemos a un hombre que con un grupo de amigos también, ¿no? Que son la Liga de los Justos, analizando las fuerzas sociales, ¿eh? Y desarrollando una teoría que después, de manera genial, hay que decirlo así,
de manera genial, Lenin convierte en un arma profesional de lucha, que es el partido proletario, ¿no? El partido revolucionario, que no lo imagina Marx, ¿sí? Claro, George Plekhanov, que era el gran marxista ruso, dirá que Lenin se aceleró, ¿no? Pero bueno, son las circunstancias históricas, ¿no? Para Marx, la revolución debía comenzar en los países desarrollados que agotaban al capitalismo como sistema económico, sistema político, ¿sí? Agotaban al capitalismo, ojo, pero no agotaban a la república, ¿eh? No agotaban el sufragio universal, no agotaban el sufragio efectivo. Y hay que plantearlo así. No fue una preocupación de Marx y de Engels la reelección. No fue una preocupación de Marx y de Engels la reelección. Pero sí es una preocupación de nosotros, los revolucionarios mexicanos, ¿sí? Que en el mismo momento en que cercano, en el que se hace, perdón que brinque del siglo XIX al siglo XX, porque al final la versión con la que nos asustan a nosotros, ¿no? Eh, este, los dogmas, ¿sí? Del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, son los dogmas ideológicos de un experimento revolucionario que fue la Revolución Soviética. Los dogmas de un pasado cercano que es el acelere, yo digo deliberado, ¿no? De una guerra demográfica que utilizó la ideología para llevar a la juventud a ser asesinada, como fue el periodo de los años 70 en México, de 1970 a 1980. Y que en estos momentos la guerra del narco es en realidad una guerra demográfica, ¿sí? Para asesinar a los jóvenes en nuestro país y controlar los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Así piensa un marxista. Y piensa quien tiene un análisis materialista dialéctico de la realidad. No, en primer lugar, no se deja llevar por las visiones de la comunicación, las visiones que nos ponen enfrente, los buenos contra los malos. No. Un análisis del socialismo científico no plantea buenos contra malos, no plantea maniqueísmo, plantea fuerzas sociales que se confrontan dentro de estructuras económicas en las cuales subyace el interés de clase. Y ahí es donde está el concepto de la lucha de clases de Marx y la importancia de cómo se expresa en la realidad. Marx finalmente era un comunicador, ¿sí? Se dedicó a hacer periódicos y revistas de la clase, y vuelvo a decirles, más allá de la clase obrera, de los desposeídos. El concepto, insisto, si ustedes se dan cuenta, yo mismo caigo en la trampa, el concepto de clase obrera es un concepto de los partidos políticos del siglo XIX, del siglo XX, perdón, no del siglo XIX, de Marx. ¿Sí? Para Marx, los desposeídos por sí mismos, independientemente de las circunstancias en las que se encontraban, podían llegar a proletarizarse. O sea, requerían incluso conformar y vivir ese sacrificio, ¿sí? Del trabajo extenuante en una línea de producción y entonces tomar conciencia de su condición de clase y todavía llegar a una conciencia histórica, una conciencia de clase que le permitiera ser una clase revolucionaria. Y eso no se da dentro de un contexto, pues, diríamoslo así, semifeudal, como en el que se dio la Revolución Mexicana o la Revolución
rusa o la Revolución China. Ellos lo que hicieron fue derrotar a un feudalismo, al feudalismo. Y como hemos visto, pues no lo derrotaron totalmente. Lejos de eso, lo que se construyó fueron oligarquías o burguesías nacionales, tanto en Rusia como en México, como en China, ¿no? Y esas burguesías nacionales, algunas más imperialistas que otras, ¿no? Por sus circunstancias históricas. Pero en fin, es un mundo de información que requerimos verla también dentro del contexto de los acontecimientos históricos, por ejemplo, la batalla de Puebla, ¿no? ¿Qué implica la batalla de Puebla, 5 de mayo, por la que Víctor Hugo manda esta carta, ¿no? A Juárez? ¿Qué papel jugó Zaragoza en ese momento? ¿Y qué relación tiene con las fuerzas sociales e históricas más allá de la anécdota? Porque es importante aquellos que tienen una visión de la historia, de la historiografía, eh, en donde el materialismo histórico juega un papel fundamental. Por una parte tenemos al positivismo, ¿sí? Con esta idea de que los hechos son la historia. Por otra parte tenemos al materialismo dialéctico, de que la interpretación de las fuerzas históricas es la historia. Y por otra parte tenemos a los neoliberales que retomaron la idea de los anales, de Pierre Ricoeur, por ejemplo, en donde la historia es el anécdota y el mitote, ¿no? Y se le cuestiona hasta cierto punto, como les dije, a Marx, por esa carta que le mandó a Darwin y por esa idea determinista de la historia que tiene Marx con respecto, en términos del materialismo dialéctico, con respecto a que es inevitable la llegada al comunismo. Bueno, lo que sí descubre Marx son una serie de fuerzas encontradas en donde las crisis históricas, los ciclos históricos generan ciclos económicos y generan respuestas sociales más allá del individuo, que no pueden ser eh, reducidas, reducidas al simple interés personal. Él lo que plantea es que hay intereses colectivos que van más allá del individuo y que en un momento dado, si esos intereses colectivos se hacen conscientes, entonces se forma una fuerza revolucionaria, eh, sin caer en el dogmatismo, sin caer en este marxismo de cátedra, ¿no? Este marxismo de manual, que es el que tenemos que romper en un momento determinado. El pensamiento crítico con la aportación de Marx nos permite, insisto, ver la realidad como un flujo en el que nuestra existencia es un momento de ese ciclo, de ese continuo, de esos continuos ciclos eh, que yo he planteado como ciclos sociales contrapuestos de la realidad. Y que en un momento determinado, solamente comprendiendo esos conflictos, esas contradicciones de las leyes, ¿no? De la dialéctica. Marx habla de un conjunto de leyes, ¿no? Que también algunos lo repetían, ¿no? Unidad y lucha de contrarios, entre, y que sí, Marx plantea estas leyes, ¿no? Los extremos se juntan, ¿no? De lo, de lo, de lo general, ¿no? De las condiciones, de las características generales a las características especiales de la realidad, y que está en el texto de Federico Engels, que ha copiado Edgar Morin, por ejemplo, ¿no? La idea de la dialéctica de la naturaleza,
y que nos las presentan como si hubiesen descubierto el hilo negro, ¿no? Cuando no lo han descubierto. Simple y sencillamente han copiado los planteamientos de Engels y los han presentado como si fuesen una innovación, ¿no? Y le han dado un nombre ahí de bucle recursivo y cosas de ese. Pero bueno, esto está para que ustedes lo reflexionen, lo analicen, ¿no? Y que en un momento dado se den cuenta que no podemos repetir los textos, porque ese ha sido el gran error del marxismo de cátedra, ha sido la gran derrota del materialismo histórico, del materialismo científico, del socialismo científico en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la UAS. Repetir, repetir. En la página fulano de tal, del texto fulano de tal, parecía como si estuvieran repitiendo los textos de la Biblia, ¿no? En el versículo. Pues no, no se trata de eso. No se trata de hacer citas textuales nada más, sino se trata de reflexionar la realidad. Por ejemplo, ¿podemos reflexionar la llamada guerra del narco desde un punto de vista marxista? Claro que sí, claro que sí lo podemos hacer. Eh, Sobre todo en este momento clímax que está viviendo Sinaloa y en donde podemos, insisto, recuperar una categoría de análisis que no la pusimos nosotros, fíjense, la pusieron dos personajes que vivieron la ofensiva militar norteamericana. Uno, lamentablemente ya derrotado, que es Bashar al-Assad, que planteó, nos quieren mexicanizar, nos quieren mexicanizar, nos quieren convertir en una colonia norteamericana, ¿no? Y quieren repartir nuestros recursos. Hay una declaración de Bashar al-Assad ahí. Y la otra, que no es un concepto mío, que es el concepto que planteé, que es guerra demográfica. En realidad, lo que estamos perdiendo es el bono demográfico, que es la juventud que está siendo asesinada de manera absurda en una guerra que aparentemente no tiene sentido, pero que tiene sentido si lo consideramos una guerra neocolonial, ¿sí? Una guerra de balcanización del territorio nacional. Y que no lo planteé tampoco yo, hay que reconocer este, que esta idea parte de Jalil Ferrand, ¿no? Él es el que plantea esta tercera categoría. Pero estas tres categorías, cuando nosotros lo vemos desde el inicio de la llamada guerra del narcotráfico, las circunstancias que generaron este conflicto y los intereses económicos que hay detrás, que es la venta de armas, ¿sí? Que es el asesinato per se de la juventud, entonces encontramos las fuerzas que se mueven ahí. ¿Qué fuerzas? Pues fuerzas antidemocráticas que insistían en la reelección, ¿sí? Como un instrumento de control, no del Estado mexicano en su totalidad, sino de los municipios. ¿Para qué el control de los municipios? Porque desde la autonomía municipal podían controlar los recursos como el agua, como el territorio, como los recursos naturales, y entregárselos a empresas privadas, como pasó con muchas juntas de agua potable. Ahí tenemos el caso del estado de Puebla, del estado de Querétaro, en donde se privatizó el agua, o la privatización a través de asociaciones civiles de los módulos de riego. Estos elementos nos indican claramente qué es lo que hay detrás de una guerra fratricida. Y esto es materialismo dialéctico, materialismo histórico, marxismo, analizando algo que parece absurdo, ¿no? La guerra de los chapos contra los mayos. No. Intereses nacionales frente a intereses extranjeros, ¿sí? Porque ese es el otro análisis que hace el materialismo dialéctico. ¿Cuál? De lo general a lo particular. O sea, un análisis
de escalas sociales. ¿Cómo se encuentra el mundo? ¿Cuáles son las fuerzas que hay enfrentándose en el mundo? ¿Cuáles son las fuerzas regionales que se enfrentan? ¿Cuáles son las fuerzas nacionales? ¿Cuáles son las fuerzas locales que se confrontan? ¿Y quiénes son? ¿A quién representan esas fuerzas? ¿A una burguesía nacional que construye el capitalismo o a una burguesía dependiente de un capitalismo superior? Y así es como reflexiona el socialismo científico, así es como desarrolla un pensamiento crítico el marxismo. ¿Sí? Insisto, después se le denominó marxismo, ¿no? No era interés de Marx ni de Engels eh, fortalecer una ideología. Al contrario, su cuestionamiento del socialismo utópico es que permitía la reflexión, el conflicto entre un voluntarismo de la utopía, ¿sí? Como vimos aquí en Topolobampo, la colonia socialista, ¿no? Utopía, en donde nos podemos aislar de la realidad y hacer nuestro propio paraíso al estilo de la Unión Europea, ¿no? El jardín europeo, ¿no? No se puede aislar un escenario de las fuerzas internacionales. No es posible aislar, no es posible, ¿no? Y Gilberto Owen, bueno, pues quedó demostrado, ¿no? Cómo al final terminan vendiendo Topolobampo, ¿no? Y la ciudad perla de la que hablaba, por aquellos que digan, ¿dónde encontramos un socialismo utópico? Ahí está. Pero la ciudad perla nunca se construye, ¿sí? Porque era lo que hoy es elegido Rosendo G. Torres. Y contrario a lo que dicen los compañeros de los mochis, la gente de Ahome, Owen no trazó la ciudad, ¿sí? Saben que siempre dicen que la trazó, ¿verdad? Pero podemos analizar esto en función de circunstancias históricas. Yo simplemente pongo de ejemplo cómo una utopía es desintegrada frente a las fuerzas históricas y Marx lo dibuja perfectamente bien al cuestionar a Bakunin, ¿no? A Proudhon, a Kropotkin, que se conocieron y que se echaban tierra porque Marx les ganó una votación. Y ese era el coraje que tenían los tópicos, ¿no? Marx y ganó la Liga de los Justos y ellos, en lugar de aguantar la mayoría, prefirieron salirse, ¿no? Con todo respeto para nuestros compañeros anarquistas, pues si quieren, ahí vean la película de Joven Marx, ¿no? El centenario de su natalicio, sacaron la película, ¿no? Aquellos que no quieran, porque ahora pues ya no es tan necesario traer el libro en el sobaco, ¿no? Y decir, ahora sí soy revolucionario, ¿no? Aquí traigo el manifiesto comunista, del socialismo utópico al socialismo científico, que es otro texto de Marx. No, no es necesario. Hay mucha información, pero lo más importante es la historia es un flujo continuo y usted es parte de la historia. Fíjense la frase de Agnes Heller en Teoría de la Historia. La historia no es el conjunto de acontecimientos más importantes que ha sucedido, que esa era la definición positivista, ¿no? Dignos de recordar. No, la historia es tiempo y espacio. Y usted es tiempo y espacio, por tanto usted es historia. Y lo que haga usted, lo que hagas tú, es lo que trasciende. Bueno, eso es el marxismo, eso es el materialismo histórico, el materialismo dialéctico en acción. ¿Sí? Oye, el maestro Morales, mientras estaba dando la conferencia, se sacó un moco. Bueno, discúlpame, estás en los anales, ¿no? De Thierry Kerry, la verdad no tiene trascendencia.
Creo que dentro de esos anécdotas tenemos a Cedillo, que fue garroteado en una marcha, ¿no? Que era comunista, según él. Pero también tenemos al héroe de abril, a Porfirio Díaz, que el 4 de abril tomó Veracruz, ¿no? Para terminar de expulsar a los franceses, ¿no? Y no por eso dejó de ser un esclavista cuando tomó el poder, ¿verdad? Bueno, en fin, la historia es un escenario de debate, de materialismo histórico, pero nuevamente, solamente la historia como proceso es la historia que nos trajo Marx a nosotros, nos trajo Engels. Y para el pensamiento crítico, si no hay ese flujo, entonces lo que tenemos son radicales de banqueta, radicales de Internet, ¿no? Pero pues un radical de Internet o de banqueta, pues es tanto como ser un inconsecuente, ¿eh? En fin, yo lo voy a dejar ahí, hay mucha tinta en el tintero, y pues aquel que tenga alguna pregunta, bienvenido sea. Muy La tienen bien, que escribir porque muy bien. Agradecemos al doctor Francisco Morales. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Hay que escribirlo en el chat para que el doctor pueda escucharlos porque está teniendo dificultades con el audio. Alguien que quiera ahí comentar algo. les quedó tan clara como el agua del río, diáfano. ¿Yo puedo hablar? Bueno, mire, no Sí, es simple nada más que hay resumir. que escribirlo en el chat porque el doctor está teniendo problemas con el audio. Si tienes alguna pregunta. Ok. Bueno, si alguien escribe ahí una pregunta, yo lo espero, pero permítanme plantearle. Pues no es sencillo eh, resumir o asumir la importancia que tiene el socialismo científico para el pensamiento crítico, pero sin esta perspectiva metodológica de proceso, no tendríamos pensamiento crítico, ¿sí? Seguiríamos dentro del positivismo, tomando pequeñas cápsulas, sin un análisis de tendencia. Y entonces no estaríamos hablando de pensamiento crítico, de pensamiento científico. Estaríamos hablando de simples hechos a narrar, pero sin la interpretación, ¿sí? La profundidad de la teoría marxista, de la teoría comunista, que ahora le podemos llamar comunismo, independientemente de la circunstancia ideológica que lo dio. El comunismo es una teoría revolucionaria que analiza la transformación. Eso es la revolución que analiza el comunismo, ¿no? Así es simple y sencillo, esa es su metodología. Analizar la realidad en perenne cambio, en perenne transformación. Nada se queda estático. Y pues eso es lo importante, ¿no? Eh, Dudas, sé que es complicado porque no tenemos, no escucho, pero solo agradecer la plática. Muchas gracias, te agradezco, David. Vamos a tener una siguiente plática con otros compañeros de esta semana que viene a la otra, ¿verdad? Vamos a poner la fecha y vamos a poner al compañero, estoy queriendo convencer a otros compañeros que participen en la temática
pues no solamente está aquí David con nosotros, ¿no? También Bonifacio, Salomón Esma, Mazatlán, Francisco Sarabia, que también en un momento dado puede dar una plática, y otros compañeros a nivel nacional que pudieran participar. Yo con esto me despido. El tiempo es así, lo vamos a subir en línea y esperemos que les ayude para que lean el texto, ¿no?, de Los Miserables, o vean la película, o lean la película, ¿no?, de Marx, el joven Marx, ¿no? Vamos a tratar de compartirlo ahí y que ustedes pueden ver cómo no se trata solamente de una idea estancada, ¿sí? O burocrática de un partido sobre el resto de la sociedad, no, no. Se trata de la sociedad liberándose de manera colectiva, sobre todo de sus propios límites ideológicos, ¿sí? Marx pugnaba siempre el desarrollo de la teoría, el desarrollo de las categorías, y eso pues está en el análisis de la realidad. Esperemos que las fuerzas Parece que al doctor se le fue el internet. Bueno, agradezco que nos hayan acompañado. Les estaremos mandando el cartel con el nombre y la persona que dará la siguiente conferencia. Y espero y podamos vernos aquí. Quienes tengan dudas y quieran comentarlo, pues lo podemos hablar en otro momento. Y pues quienes son mis alumnos, pues lo podemos ver en clase o por ahí en los pasillos. Un saludo. Hay que